Buenos días o buenas tardes para ustedes como estudiantes. Hoy vamos a hacer un video o el ejercicio de hoy compete a lo que es el capítulo de bases de datos, ya finalizando el semestre. Bases de datos en Android. Para eso vamos a trabajar lo que se llama un motor de base de datos no relacional que se conoce como SQLite. Estos son los motores que se utilizan en Android, SQLite. Otro puede ser MongoDB. Se utilizan mucho ahí, sobre todo porque ya su motor como que está instalado y funciona perfectamente. Entonces vamos a crear una nueva aplicación. Le voy a poner por aquí mi aplicación. Le voy a decir MyDB. Mi ejercicio. Le colocaré mi sample DB, mi ejemplo DB. Listo, colocamos aquí el nombre donde lo va a guardar, le damos siguiente. La versión donde se va a ejecutar la última versión, que es el SDK mínimo SDK, le dejamos ahí en la 2, gbilling. Y voy a coger, en mi caso voy a coger blank activity. Ustedes cogerán actividad vacía según la versión del SDK de Android que tengan instalado. Entonces mi primera vista se va a llamar Home. Esta es la vista o la única vista que voy a trabajar en este ejercicio, inicio. Y ahí es donde van a estar los campos, los formularios. Por ejemplo, vamos a trabajar lo que tiene que ver con una agenda. Una agenda de la siguiente forma. Vamos a crear un archivo. Esperamos que cargue nuestro proyecto. Ya está cargando. Mientras tanto yo tengo esto preparado aquí. Aquí. Listo, ya cargó todo. Bueno, ok. Entonces yo voy a quitar esto aquí, voy a pegar los botones y los text view que tengo aquí para ahorrar el tiempo. Y mira, aquí lo que agregamos fue esto, simplemente lo siguiente. Vamos a agregar un text view. Estamos trabajando con relative layout, lo que quiere decir que podemos utilizar los parámetros que vamos a utilizar aquí, por ejemplo layout pelado. Es decir, vamos a agregar el nombre, que agregamos el nombre que estamos agregando, entonces este señor que estamos aquí. Luego agregamos el edit text, que es este señor que está aquí debajo, y le ponemos txt nombre. Lo interesante aquí son los nombres y el layout below, quién, por ejemplo, debajo de quién. El level de nombre, que sería el text view. Aquí viene otro text view cédula. Aquí viene otro text view, lo que es el edit text, perdón, que viene debajo del label cédula o del text view. Y vamos a crear entonces los text views y los edit text para nombre, para cédula y para teléfono. Y por último vamos a crear un botón que diga save, que vamos a tener simplemente con la siguiente funcionalidad. Va a tener un método, una función on click o una propiedad on click que vamos a llamar agregar, lo que quiere decir que vamos a crear dentro del Java o dentro de la clase home, vamos a crear un agregar. Listo. Entonces eso es lo que en primera instancia. La segunda instancia, entonces nos metemos con el capítulo de base de datos, cómo conectamos la base de datos y cómo creamos la base de datos. Para eso me vengo donde está el proyecto, y le voy a decir clic derecho, nuevo, un momentico, disculpen un segundo. Vamos a ir a donde dice, bueno, nos vamos aquí donde dice Java, aquí en esta carpetica, y le vamos a decir nuevo, le damos Java Class
Y aquí vamos a colocar, en este paquete, perdón, le vamos a colocar, por ejemplo, la clase de conexión, ConnexDB. Y esa va a ser nuestra clase de conexión, es decir, esta es la clase que vamos a crear. Aquí es donde vamos a crear nuestra clase para que conecte la base de datos, para que cree la base de datos. Y ahí vamos a crear lo siguiente. Entonces vamos a decir, miren, public class ConnectDB. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Android vamos a heredar de una clase padre que se va a llamar extends NDS, si mal no estoy, si extends. Entonces vamos a ver aquí más adelante, va a heredar de quién, SQLite Open Helper. Esa es la clase que nos va a permitir conectar a la base de datos. Inmediatamente este señor aquí instancia importa que la librería, o instancia importa la clase. Miren donde lo importó allí. Ahora nos aparece error porque debemos hacer lo siguiente. Primero tiene unos métodos principales. Por ejemplo, uno puede ir aquí código, nos ubicamos aquí, nos ubicamos ahí. Entonces nos vamos aquí donde dice código y le damos implementar todos los métodos. Esto es una manera fácil para implementar los métodos que ya vienen escritos en esa clase, pero en este caso le decimos implementar y él nos dice, mire, debe implementar el método onCreate, el método onCreate. Ya les explico cada uno de esos dos métodos y le damos OK y él simplemente lo que nos hace es estas líneas que están aquí, que nosotros fácilmente las podemos hacer. O sea, no tendríamos que tener inconveniente para diseñar esas líneas de código que están allí. Entonces debemos crear nuestro método constructor también aquí, es decir, la clase se llama ConnectDB, necesitamos crear un método constructor que le vamos a llamar public. Como es el método constructor, debe tener el mismo nombre de la clase, ¿cierto? PublicDB. Y ahí nos crea un método, pero dice que el método tiene error porque necesitamos determinar un contexto, una variable de tipo contexto. Entonces decimos así, context, esta es la variable context y la voy a llamar así como su mismo nombre, pero todo en minúsculas, context. Esa va a ser mi variable contexto. Y necesitamos decirle que simplemente esta palabra que aquí es super, que es una super, y para que lo tome como algo global, como algo general dentro de esta clase, le vamos a decir entonces que aquí viene el context, la variable que hemos creado allí, coma, aquí viene una variable que se llama db, que ahora la vamos a poner 2, aquí viene otro campo que se llama, en este caso lo voy a colocar null, ya les explico por qué, y aquí viene entonces el otro que se llama, por ejemplo, la versión de la base de datos. Listo, ¿qué quiere decir? Que yo debo crear unas variables globales acá de la base de datos que voy a crear y con la base de datos que voy a trabajar. Primero voy a crear una variable de tipo string, le voy a llamar db, y a ese señor le voy a asignar el nombre de la base de datos que yo voy a crear con la base de datos que yo voy a trabajar, y le voy a decir, por ejemplo, yo le voy a decir en este caso IH creativo, y le pongo la extensión que sería .db. Listo, pero entonces ese db vendría ¿dónde? Aquí, es decir, aquí vendría db, pero la variable tiene que ser, vamos a colocarle que es de tipo private, y que es de tipo static. Private. Ya creamos entonces la base de datos. Ahora nos falta crear entonces otra base, otro dato de tipo, porque es que datos que te viene aquí es en entero. Por ejemplo, este es un entero ahí, por eso me muestra error. Vamos a ver qué nos pasa con db. Context db null 1. Aquí nos dice que que aquí hay un error, si lo ven, ahora sí. Y creamos entonces la versión para no dejar ese 1. Entonces yo voy a colocar aquí una variable de tipo privada que es de tipo
static y que es de tipo entero, que le voy a llamar por ejemplo versión de la base de datos. Es decir, ¿para qué se utiliza esto? Bueno, se utiliza para cuando nosotros descargamos una aplicación en Android, viene una base de datos. Entonces la primera versión sin internet, es decir, cuando usted le dice que hay una actualización en la Play Store, entonces simplemente uno le crea, sube la nueva aplicación y le cambia por ejemplo aquí la base de datos 2 aquí, automáticamente quiere decir que la base de datos que viene en la nueva aplicación se va a reemplazar la que está, y por eso utiliza estos dos métodos, porque es decir, cuando la base de datos está creada, no está creada, él utiliza este método, creó la base de datos. Pero si la base de datos que está instalada en el dispositivo Android ya cambió de versión, cuando ejecutamos la aplicación simplemente lo que hace es que hacen un upgrade. Es decir, imagínense que eliminamos la base de datos y nuevamente entonces viene, que ejecuta este método primero, elimina la base de datos y viene y vuelve a crear la base de datos otra vez. Eso es la filosofía que se trabaja en estas interfaces de Android. Entonces, ya teniendo esto aquí, entonces yo coloco aquí que aquí simplemente va y que versión db, y ahí automáticamente ya mi aplicación no tiene errores. Ahora nos vamos entonces a declarar a lo que es el método sobrescrito de onCreate. Aquí es importante manejar SQL, por ejemplo. Imaginen lo siguiente. Recuerden que uno en base de datos hay dos formas de trabajar, uno que es la forma fácil, que es la forma de gráfico. Entonces yo voy a crear aquí mi SQL para crear la DB SQL DB, una variable string SQL DB, y le voy a asignar la siguiente instrucción: create table, crear la tabla. Si no existe STS. ¿Qué tabla voy a crear? Bueno, voy a crear una tabla usuarios, listo. Y entonces aquí vienen los campos. Si trabajó MySQL, creo que se le hace un poco fácil. Entonces yo digo, por ejemplo, mi primer campo va a ser ID usuario. Algunos teóricos dicen que esto tiene que ir así siempre. Por ejemplo, siempre como es un motor de base de datos relacional, simplemente vale con ponerle ID. Ya. Entonces yo manejo mi misma filosofía, mi misma estructura de desarrollo aquí, como lo manejo en PHP. Yo siempre coloco en mi campo ID usuario singular, que es de tipo que en MySQL Test colocan int. Bueno, aquí en SQLite deben colocar integer. Además yo le coloco también que es que primary key, que es su llave primaria, y que es auto increment. De esta forma se colocaba en MySQL auto increment, ¿cierto? Pero aquí no, aquí es todo unido, auto increment. Colocan la comita y quiere decir que ya crearon el primer campo. Vamos a ampliar la pantalla un momentico aquí. Auto increment, creamos el primer campo, ¿cierto? Entonces el segundo campo que vamos a almacenar es la cédula, ¿cierto? Es cédula lo que vamos a almacenar. Miremos en nuestra actividad que tenemos aquí, miremos el preview, tenemos nombre, cédula y teléfono, listo. Entonces yo vengo aquí y digo nombre en minúscula, como voy a dar campo nombre, que es de tipo que integer, y le voy a colocar que es unique, que es único. Ahora el siguiente campo que voy a crear es nombre, que es un tipo de dato que es string, pero en este caso tenemos que colocarle el tipo de dato no char como lo colocábamos, sino le damos con nombre. Le voy a colocar, perdón, me voy por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Sí, claro, por aquí. Retomamos nuevamente. Entonces colocamos aquí nombre. Dejo un espacio aquí, pues no, eso no presenta dificultad, pero de tipo text. Listo. Entonces allí he creado, si voy a guardar nombre, apellido, nombre, cédula y teléfono, he creado los tres campos que voy a utilizar para crear mi base de datos. Ahora, miren los que tiene este señor. Este señor tiene una variable de tipo SQLite base de datos DB.
Este es una instancia automáticamente porque es un método sobrescrito. Entonces, ¿qué sucede? Si yo al ejecutar aquí db.execute, perdón, ¿cómo se llama? db.execute el SQL, me dice lo siguiente: mándame el SQL, la línea string, y yo te lo ejecuto. Entonces yo le mando la línea que acabo de crear, y ¿qué sucede? Que él me va a crear esta tabla que acabo de implementar aquí, la va a crear ¿dónde? En la base de datos que él automáticamente diseña, que él automáticamente crea. Imagínense que por debajo él hace el create database, imagínense eso, y listo. Entonces quiere decir que allí ya creamos nuestra tabla. El método, este lo vamos a dejar vacío por ahí porque vamos a trabajar con una sola lección. Quiere decir que aquí tengo que decirle eliminar la base de datos, eliminar las tablas que están en esa base de datos. ¿Sí me explico? A eso me refiero. Entonces miren lo siguiente: ya teniendo eso creado, quiere decir que si yo ejecuto mi aplicación y yo instancio esta clase desde la clase home, automáticamente esa base de datos debe crearse. Entonces miren lo siguiente: entonces voy a crear mi primer método aquí mismo, vamos a utilizarlo aquí mismo, y voy a crear un método, no sobrescrito, un propio método que le voy a llamar así como los creamos en Java, o los creamos en C# o los creamos en PHP cuando trabajaron conmigo, estructurado. Entonces miren lo siguiente: el método que voy a crear se va a llamar, que es un método que nos va a permitir agregar, modificar y eliminar. Listo, para mí siempre será un método que se llama public, y le voy a llamar public con un tipo de dato, public void, porque no nos va a retornar nada. Recuerden que los void no retornan nada. Public void es como consultas db. Simplemente para ustedes sería traducirlo. Por ejemplo, si yo en C# base de datos conmigo, conexiones a base de datos en C# lo puede simplemente traducir a Java, o si lo vio en PHP también, o en el propio Java del editor NetBeans, la misma cosa, da igual. Entonces miren lo siguiente: lo primero que voy a crear es un try. Saben que es un try para evitar errores, ¿cierto? Es decir, que no permanezca error, y voy a crear aquí un catch. En este catch le voy a decir automáticamente que el error que me puede mandar es de tipo SQL section. SQLite, perdón, que lo escribí mal, SQL section, y se va a llamar error. Listo, abrir ese error. Es decir, que cualquier cosa que no suceda, si está mal, simplemente le voy a decir aquí un toash.makeText para que me mande el error que me está saliendo. Es decir, que me salga en un texto flotante en la pantalla qué error me sale. Entonces les digo que el contexto sería ¿cuál? Unas variables que yo voy a crearle a este señor aquí. En este caso voy a bloquear aquí, y automáticamente todavía no voy a dejar. Ahora, consultas db me debe recibir unos parámetros. Los parámetros que me va a recibir es un tipo en qué contexto se está manejando, el context, y ese lo voy a manejar ctx, coma. Otra cosita, ese content más que todo tiene que ver, imagínense que esta aplicación tiene una base de datos, y cuando se ejecuta la aplicación, ese content permite diferenciar esta aplicación de otras aplicaciones, o el contexto donde está ejecutando esta aplicación, sobre todo para diferenciar. Tiene otras funcionalidades, pero entre esas simplemente porque cada vez que hacemos una consulta base de datos nos pide de qué contexto nos estamos invocando, Recuerden que estas bases de datos se crean directamente en el dispositivo, y como se crea en el dispositivo, imagínense, usted aquí automáticamente no está manejando ni usuario de, imagínense, usted puede conectar diferentes bases de datos, eso creo hasta el momento, pero obviamente siempre tienen sus diferencias. Entonces digo ctx contexto. Además, entonces voy a recibir aquí un mensaje msn. Imagínense que cuando agregue, que me diga msn agregó. Pero primero voy a decir que es un string que de tipo msn. Y pues no, se nos faltaba el más importante que es la consulta que va a recibir. Un string SQL, string msn. Y luego
le voy a manejar aquí un boolean. Ese boolean es una opcional, es decir, si quiero mostrar el mensaje o no quiero mostrar el mensaje. Luego entonces digo lo siguiente, aquí en el try digo SQLite database, una variable de tipo SQLite, y le voy a asignar lo siguiente, que me dé permiso para poder escribir en la base de datos. Entonces digo aquí en este contexto this.getWriteDatabase, es decir, nos permite escribir en la base de datos. Bien, entonces digo db.SQL y mando ¿quién? La variable que acabo de recibir, SQL. Listo, escribo db.cierro mi base de datos. Listo. Entonces aquí digo si OPC, que es el booleano que me viene aquí, decir es un booleano, imagínense, eso es igual a escribir, si OPC es igual a true, pero como el automático lo asimila, que si estoy preguntando, así que estoy preguntando por verdadero, si es true, entonces le voy a decir, bueno, si eso es verdadero, quiero decir que tú me muestres el mensaje, touch, entonces que me va a montar .makeText, entonces el contexto donde te voy a mandar se llama CTX, es decir, la pantalla CTX, el mensaje MSN que escribieron, y la duración que sería entonces len short, un mensaje largo, un mensaje corto, len short, y cierro aquí, digo .show. Listo. Entonces eso quiere decir que si esto viene verdadero, este mensaje se muestra. Si viene falso, porque no quiero mostrar el mensaje. Listo, porque después se pone un poco fastidioso la aplicación. Entonces quiere decir que si eso no se ejecuta, entonces voy porque esto se reventó, y entonces voy a mandar un mensajito acá abajo, control C, el mismo mensaje, pero ya ahí cambia el mensaje, ¿cierto? Aquí en el mensaje digo, mándame lo siguiente, entre comillas, dime que es un error, dos puntos, y lo voy a concatenar aquí con el más que listo. Entonces me va a mandar ese errorcito allí directamente y me lo va a mostrar. Entonces quiere decir que ya nuestra primera parte de este aplicativo ya está, porque ya automáticamente estamos leyendo, escribiendo sobre la base de datos. Entonces nos vamos para la clase home, y en la clase home, ¿qué vamos a hacer? En la clase home venimos, y entonces lo primero que debemos hacer es capturar la información que nos mandaron. ¿Desde dónde? Nos mandaron desde estos métodos que están aquí, no los voy a utilizar, los voy a eliminar. Los menús, nuestra base de capítulo de menú, esas son cosas gráficas que debemos aprender por sí solos. Entonces decimos aquí, te voy a capturar unos edit text que vienen entonces nombre, cédula y teléfono. Nombre, cédula y teléfono. Entonces voy a crear aquí una variable de tipo connect, es decir, recuerden que voy a instanciar con el operador new con el db, ahí está connect, la voy a llamar mi base de datos, así. Listo. Entonces apenas llegue yo aquí, automáticamente lo primero que voy a hacer es instanciar la base de datos. Entonces digo mydb, le asigno new ¿qué? New connect. Listo. Pero en ese connect debo mandarle un contexto. Recuerden que este connect, mire, pide aquí automáticamente como método constructor. Está la clase connect, aquí está arriba. Su método constructor pide un contexto. Entonces el contexto que le voy a decir, bueno, aquí, this. Listo. Entonces ya instancié la base de datos. Entonces vengo y voy a copiar entonces lo que es la captura de la información desde el activity layout, del activity home, aquí en home. Entonces simplemente digo a non, le voy a asignar un dato de tipo que edit text, y le digo fin view. Entonces la variable r.id me va a traer quién, txt nombre. Listo. Lo mismo voy a hacer, control C, control B, control Z, aquí viene control B, control Z, control B. Entonces aquí voy a capturar la variable cédula, y aquí voy a capturar entonces quién, txt cédula, y aquí voy a capturar quién, txt
teléfono, y aquí va a ser quién, teléfono, listo. Entonces ya he instanciado los botones, entonces ahora voy a crear el método que aquí en Activity Home estoy invocando, que se llama acá en el botón, el long click, agregar. Entonces vengo al home y le digo lo siguiente: public void agregar, el mismo nombre que tengo allá escrito, y digo entonces que esto tiene que tener una variable de tipo vista para poder instanciarlo, ve, y hago aquí, listo. Entonces creo unas variables locales, un string n de nombre, teléfono de teléfono y cédula de cédula, listo. Ahora voy a proceder entonces a obtener la información. Entonces le digo a nombre, le voy a asignar lo que viene de donde, de esta variable non.getText.toString. A cédula le haciendo lo mismo, cédula.getText.toString, y a teléfono le haciendo lo mismo, tel.getText, perdón, .toString. Entonces ya yo tuve los datos. Entonces por último voy a llamar mi string, ¿cierto? Mi string de consulta base de datos. Entonces digo mi string SQL, le voy a decir lo siguiente: la consulta, imagínense, se escribe en el comando. Entonces dice insert into, la base de datos se llama usuarios, y entonces mandamos los campos. En este caso voy a mandar cédula, nombre, teléfono, que son los campos que hemos creado acá, ¿cierto? Mire, y de usuario, nombre, falta nombre, perdón, aquí nos faltó aquí, oh, qué bueno que revisé. Aquí es cédula, nombre, coma y teléfono, que le voy a colocar aquí un int, listo, perdón, ¿qué hice? Integer, listo. Entonces una vez validado, por ejemplo, tenemos el campo cédula, está bien, nombre está bien y teléfono está bien. Validemos auto increment, integer, primary key, y todo está bien acá. Entonces vengo ya aquí, cheque cédula, nombre y teléfono, listo. Entonces en los values, ¿cuáles son los values? Colocamos lo siguiente, por ejemplo, imaginen lo siguiente: 1, 2 y 3. Entonces aquí debo colocar el primer campo, que obviamente tengo que concatenarlo. Entonces sería aquí el nombre, ¿cierto? Perdón, en minúscula la variable, aquí lo mismo, aquí viene entonces quien en su orden, perdón, me equivoqué, aquí es cédula y aquí es nombre, en este orden: cédula, nombre y por último mando quién, teléfono. Bien, una vez hecho eso, entonces le mando que my, que es la instancia que he hecho aquí en la base de datos, mydb. Y miren que me aparece el método que yo acabo de mandar. Le digo que acabo de crear, que es consultas db, este método que nosotros diseñamos acá debajo, consultas db, que nos va a pedir un contexto, nos va a pedir una consulta SQL, nos va a pedir un mensaje si queremos mostrarlo y una opción de mensaje. Entonces esto es opcional, si nada más queremos mandarle el contexto y la consulta db, bien, no hay problema, simplemente es de carácter informativo. Entonces miren, me dice lo siguiente: el contexto que debo colocarle allí, le voy a colocar la siguiente palabra: por favor colócame get base context. La siguiente instrucción dice que es que la base de datos, ¿cierto? Que sería entonces la variable SQL. Luego viene el mensaje. Entonces el mensaje sería, por ejemplo, así: usuario agregado correctamente. Y el tercero, entonces, si yo quiero que se muestre el mensaje, le mando un verdadero, o de lo contrario le mando que un falso, si no quiero que se muestre nada. Pero como quiero que se muestre, le digo entonces true. Y entonces ahí automáticamente quiere decir que nuestra base de datos está agregando. Por último, entonces procedemos a lo que es el compilado de la aplicación. El compilado de la aplicación, mandamos a ejecutar nuestra aplicación y si todo está perfectamente debe correr bien. Vamos a ver qué sucede si nos arroja algún error.
compilando. Listo, me cargó mi teléfono. Ya se lo muestro. Ok. Le dice que si me pide instalar la aplicación, le digo que sí. Listo, y aquí está la aplicación corriendo. Ya le muestro aquí el Huawei, este señor aquí. Le digo actualizar y ahí está la aplicación corriendo. Si la ven donde está, actualizar MyExampleDB. Entonces voy a agregar aquí un nombre, Isaías, una cédula y un número de teléfono. Un número de teléfono. Actualizo aquí para que vean lo que estoy diciendo en mi teléfono. Aquí está mi teléfono, lo están viendo, ¿cierto? Le doy guardar aquí en este botón y me dice usuario agregado satisfactoriamente. Entonces le doy aquí save. Perdón, ¿qué sucedió? Ah, claro, porque es que la cédula es el mismo campo. Recuerden que la cédula es de tipo único. Voy a cambiar la cédula aquí. Ya había agregado uno. Entonces, otro número. Le voy a dar 6 nuevamente. Le doy guardar. Usuario agregado correctamente. Bueno chicos, es todo por hoy este video. La segunda parte de este video es cómo leer la base de datos. Quiere decir que ya podemos, cuando leamos, hacemos el modificar y el eliminar desde la base de datos.